Buenas noches, míster. Carlos Hidalgo, el transistor en Onda Cero. ¿Cree que el resultado ha sido justo? ¿Entiende que si hubiera justicia en el fútbol, si es que eso existe, el resultado entiende usted que tendría que haber sido otro? Buenas noches. Bueno, a ver, al final está claro que los goles mandan y Sevilla ha sido capaz de materializar 2, nosotros solo 1. Sí que la sensación que tengo es que el equipo ha merecido más. Eso sí es así, que nos han golpeado muy fuerte en sus 2 primeras situaciones de gol y que el equipo ha peleado el partido y ha tenido opciones de empatarlo y bueno, para mí el peor momento ya había pasado, que ha sido un tramo de la primera parte. Sí que es cierto que en la segunda parte ellos han salido bien, también hay que reconocerlo, pero el desajuste ha sido muy grande en el gol. Y luego hemos tenido el palo, las situaciones de Loren, el posible penalti a Nabil. Yo creo que el equipo ha merecido más hoy. Para mí hoy, reconociendo que lo que manda son los goles y hay que aceptar la derrota por eso, creo que el equipo por el trabajo que ha hecho ha merecido más. ¿Qué tal? Buenas noches, míster Florencio Ordóñez, en directo para Ser Más Sevilla, Radio Sevilla, Cadena Ser. ¿Dónde cree que ha estado la clave del partido? Bueno, sobre todo este segundo gol, a pesar de que luego hemos tenido opciones de empatar, nos ha hecho mucho daño porque al final si estás jugando con 3 centrales y consiguen con esa facilidad en la primera jugada un poco elaborada que el Sevilla ha combinado bien, se nos han metido por ahí dentro, yo creo que ahí nos ha hecho mucho daño. Ese gol ha cambiado que nosotros tuviéramos que ya empezar a hacer cambios pues contracorriente, meter mucha gente de ataque con el riesgo que podía suponer alguna contra. Pues ahí está la clave, en ese segundo gol, y también las falladas por nosotros, claro. Ha dicho Loren después del partido que, bueno, que el equipo está mejorando, que ese es el camino a seguir. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y le pregunto también, al mismo tiempo la situación en la clasificación es preocupante, ¿no? Está el 17º en la tabla. Bueno, yo he visto un buen Betis que ha competido muy bien contra otro muy buen equipo, hay que reconocerlo. Y para mí el equipo está mucho mejor que hace unas semanas. Para mí eso es evidente. Otra cosa es que hoy estemos muy disgustados porque para la ilusión que teníamos de darle a la afición algo que se merece y que no estamos consiguiendo darle. Pero creo que sí que está un Betis mejor que hace unas semanas. En cuanto a la clasificación, no es la que nos gusta, ni mucho menos, pero también creo que, bueno, que hay tiempo para recuperar posiciones y desde el compromiso y el buen trabajo de los jugadores se va a conseguir. Ha dado la sensación desde fuera, no sé si la comparte, de que en muchos minutos el Betis ha jugado con más ímpetu, más pundonor que a lo mejor cabeza y fútbol. ¿Cree que ha sido así? Bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. Yo creo que sí que es cierto que en la parte final, a pesar de que hemos tenido el balón todo el rato nosotros, nos costaba encontrar espacios ahí dentro de la defensa del Sevilla y hemos colgado mucho balón y hemos puesto mucho balón dentro del área. Pero también pienso que ha habido fases que el equipo pues ha movido el balón de un lado al otro, que ha tenido esa paciencia para entrar por los costados, reconociendo también, repito, que el Sevilla también ha tenido sus momentos en el partido, pero sufría más de un contragolpe que del juego elaborado de nuestro rival hoy, ¿no? Y el contragolpe precisamente no nos ha penalizado y sí una jugada elaborada. ¿Más preguntas? Aquí delante, por favor. Hola, buenas noches. Me gustaría saber en específico sobre el jugador Emerson de Brasil, que ha sido convocado por el técnico Tite, y su opinión sobre este jugador. Bueno, a ver, Emerson yo creo que está haciendo una buena temporada. Como has visto hoy, pues ha vuelto a participar en un gol. Ya lleva unos cuantos en los que ha participado. Y en este sentido, pues dentro de que no es lo más importante para nosotros, pues contento por el chaval porque es un gran profesional y un buen futbolista. Sí, Florencio. Una pregunta más, dada la situación en la clasificación, le pregunto a modo de información, por lo que usted hable con los dirigentes y demás, el partido ha sido competido, igualado, ha podido acabar en empate, ha acabado en victoria del Sevilla, también se puede considerar más o menos un resultado justo. Pero por lo que usted habla con los dirigentes y tal, ¿usted está convencido de que, y perdone que le haga la pregunta que sé que es reiterativa, que el día del Valencia va a estar usted sentado en el banquillo del Betis? Yo sí que estoy convencido y además estoy convencido de que el equipo va a acabar en la clasificación donde se merece, que a día de hoy no lo estoy consiguiendo, eso es verdad, lo tengo que reconocer, pero yo estoy convencido y estoy seguro también que los dirigentes también valoran el trabajo a pesar de que en muchos partidos no estamos teniendo ese pelín de fortuna. Sí,
míster Leandro Iglesias, de la sexta sí que se le ve decaído y bastante afectado, como es lógico. No sé si ha sido su día más duro como entrenador del Betis hoy. Hoy y el de la jornada 1. El de la jornada 1 porque era un día muy importante, empezar la Liga con 3 puntos en casa, con el ambientazo que había y la ilusión que había en el proyecto inicial. Pues los 2 días muy duros. Hoy sé que un poco más, porque sé que el Bético está cada día defendiendo su club, su escudo, en cada bar, en cada panadería, y no le hemos dado ese resultado que le hubiera dado pues el seguir peleando por creer en nosotros.